Esa oración viene como anillo al dedo en tu tiempo. Santo Dios. Manos vacías, Vengo aquí, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. recíbelo, mi buen pastor. No puedes sanarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte.
entregar mi corazón. Debes quebrantado. Haciendo mi buen pastor. Restaurarlo. Pongo mi vida a tu Servicio, Señor. No No sé será mucho, pero la entregó. y si Y mis si mis manos hoy vacías están, puedes llenar llenarlas con tu gran poder y amor. usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Servicio, Señor. Señor. No No será será mucho, mucho, pero pero la entregó. y si mis Si mis manos manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y y amor. amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Seis y 4 minutos, iniciamos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios maravilloso de gloria, Dios de poder y de perdón, Señor nuestro y Dios nuestro. Esta es la hora que te he escogido para que nosotros, sus hijos, que formamos esta institución llamada Escuela Bíblica Avanzada, Señor, la dediquemos para adorarlo y bendecirlo, para exaltar su nombre, su gloria, su majestad, para reconocer todo imperio, poder y autoridad en Cristo Jesús, su amado Hijo, para reconocer la presencia y sentirla de su Santo Espíritu entre nosotros, Señor, trayéndonos revelación de las cosas del reino de su justicia divina. Haciendo nosotros su voluntad en esta tarde, nos humillamos, Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Sabiendo que usted es un Dios de amor, y el amor, como dice su propia palabra, todo lo perdona. Y aquí estamos nosotros, pecadores impenitentes, Señor, pidiéndole perdón por nuestras ofensas, implorándole que en esta tarde podamos comprender un poquito más de su plan de salvación, un poco más del plan de salvación en Cristo Jesús, un poco más entendido del sacrificio de la cruz, un poco más de entendimiento sobre la resurrección y la vida eterna, Señor. Abra, Señor, nuestros oídos espirituales en esta hora. Si algunos hermanos cerrados, distraídos tienen con su poder y su autoridad, Señor, penetre en ellos y ábralo, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de esas bendiciones que vienen de su palabra, que nos edifican, que nos construyen, que nos dirigen. Gracias, Señor, por permitirnos esta hora. Gracias por escucharnos. Gracias por revelarnos. Gracias por darnos. Que el Espíritu Santo tome control, Señor, de esta reunión. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. ¿Se está escuchando bien, por favor? Sí. Muy bien. En el día de hoy vamos a trabajar con el libro de Segunda Carta a los Corintios. Y para comenzar, decirle primero que la hermana de Yanira Madrid se va a encargar del control de la reunión.
y que por otro lado, esa segunda carta, perdón, antes de ir a la carta, esperamos también que cualquier otro hermano tenga en bien sentir la presencia del Espíritu Santo y inspirarse en dirigir y ayudar y repartir y leer y hacer todas las cosas para que tengamos una comunidad completa entre nosotros, que podamos todos participar y escuchar a los hermanos los unos con los otros participando. La segunda carta a los Corintios, debo informarle, decirle que de conformidad con las últimas investigaciones que se han hecho, ese instrumento santo que está en la Biblia es el fruto de una colección de segmentos de cartas. Se calcula que Pablo debe haber escrito una de 10 a 12 cartas. Y lo que nosotros estamos teniendo como primera y segunda carta de Corinto no son más que segmentos de muchas cartas que los eruditos que estaban identificando el canon bíblico o creando el canon bíblico para hacer lo que hoy llamamos la Biblia, fueron recogiendo y colocándolo y haciéndolo por segmento. Y por eso ustedes pueden ver que en un cierto momento hay un cambio de tema brusco. En esta segunda carta a los Corintios se calcula que hay unos 7 segmentos diferentes de las cartas, porque Pablo le prestó mucha atención a los Corintios, porque ya hemos conversado sobre qué tipo de población era esa. Y le prestaba mucha atención y lo regañaba. Y le llamaba con fuerza, palabras pesadas en esas cartas. Sin embargo, en esta vamos a ver al final de ella con cuánto amor él se dirige a ellos. Conociendo que no es una carta única, tenemos que prestar atención a todo lo que vamos a ir conversando con ella para no perdernos nada importante. Recordemos que la original como tal, no se sabe todavía dónde están, y que esos son segmentos de copia que se van haciendo porque las iglesias, después que Pablo partió con el Señor, se iban comunicando una con otra y se decía, bueno, a nosotros nos mandó a decir tal cosa, y se lo escribían y se lo mandaban. Entonces intercambiaban cartas uno con otro, y por eso se pudo hacer esa colección del Nuevo Testamento en las cartas de Pablo fundamentalmente. Se había seguido una con otra, se comunicaban, se hablaban, porque no había nada escrito. Nosotros estamos muy cómodos, todos tenemos una colección de libros llamado Biblia, y eso nos ayuda mucho a acomodarnos a la situación. Vamos pues a iniciar la clase de hoy con la segunda carta a los Corintios, su primer capítulo. Adelante, hermana Bella. Yo no estoy escuchando, ¿eh? Hola. Sí, pequeño inconveniente. Amén, amén. Gloria a Dios. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Parada. Vuelve e inicia la lectura, por favor, hermana de ella, para que se entienda lo que hay ahí. Amén. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ok, muy bien, ahí está bien. Ahí está bien. Noten que Pablo dice en su carta, repite en todas sus cartas, apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios. Recuerden que ese saludo no es un saludo cualquiera,
Es un saludo de autoridad. Le está diciendo, yo, Pablo, con la autoridad de haber sido llamado por Cristo Jesús, no por darme a nadie una carta de autorización, sino un llamado que me hizo a mí personalmente Cristo Jesús. Me dirijo a ustedes con esa autoridad que Cristo Jesús me ha dado. Y les saludo a los hermanos de Corintios y a toda Acaya. ¿Por qué Acaya? Acaya es la provincia griega, en la cual Corintio es la capital. Pero la provincia completa se llamaba Acaya. O se llama Acaya porque está ahí todavía. Y ya la iglesia había comenzado a crecer. Cuando se inició ese proceso de crecimiento, es que se hace esa comunicación que Pablo está enviando. Pero recuerden muy bien lo que hemos visto en cartas anteriores, es que a Pablo le quieren quitar la autoridad de ser apóstol. Porque él no era de los 12 y ni tampoco tiene una carta del concilio de Jerusalén diciendo que él era apóstol. Porque Pablo tuvo que luchar, y recuerden esto siempre, siempre recuerden, contra el judaísmo y los judíos y contra el cristianismo que estaban haciendo en Jerusalén. Porque el cristianismo que estaba desarrollando en Jerusalén estaba lleno, totalmente lleno de judaísmo. Y Pablo es quien tiene la espada de defensa del evangelio puro y santo. Entonces Pablo le caía mal a todo el mundo. Le caía mal a los hermanos del concilio que vivían criticándolo y dañándolo. Esa gente que iban a hablar diciendo que Pablo no era ningún apóstol. No solamente eran judíos por nacionalidad, sino que también muchos de ellos eran cristianos judíos. Y seguían con esa persecución porque había un dolor en ellos. Porque Pablo, de haber sido un líder dentro del judaísmo, después de su llamado se convierte en un líder del cristianismo. Y ellos vivían con ese dolor permanente. Pero además de eso, Pablo era un erudito en el judaísmo. Lo conocía muy bien. Por eso tiene tanta autoridad para hablar del cristianismo, relacionando lo que nosotros hoy conocemos como Pentateuco o Antiguo Testamento, solo como un anuncio del que había de venir. Pablo no le daba ninguna otra importancia a eso, sino un anuncio de lo que había de venir. Y lo que había de venir llegó, y al llegar murió en la cruz, resucitó, y después resucitó, lo llamó a él como un abortivo, dice Pablo. Por último se le presentó a él, lo llamó y lo autorizó. Entonces, contra Pablo había mucha inquina, mucho odio de ambos lados. Recuerden el primer concilio de Jerusalén. Pablo va a llevar una ofrenda y lo atrapan allí y comienzan a desautorizarlo, tan desautorizados que los mandaron el concilio de Jerusalén, de los cristianos de Jerusalén, de los apóstoles de Jesús, lo mandaron al templo del judaísmo a llevar una ofrenda de perdón, porque estaba trabajando con gentiles. Hasta ahí llegaba esa lucha contra de Pablo, pero nada doblaba a Pablo, y ahora veremos por qué más adelante. Continuemos. Aflicciones de Pablo. Atención, aflicciones, ahí comienza el problema con Pablo. El sufrimiento de Pablo comenzó ahí. Comencemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parada. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela con toda consolación cuando estamos en tribulación. Pablo está hablando con su experiencia propia. Por más que digan de mí en contra y me persiguen y me quieran destruir, yo bendigo al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo porque Él me consuela.
Pero Él me consuela, al igual que ustedes que reciben consuelo de Él en toda tribulación, no solamente para que nos gocemos en esa consolación, sino para que nosotros, atención hermanos y hermanas, atención. El Señor nos consuela, dice Pablo, no solo para gozarnos nosotros en la consolación, en la paz, en la tranquilidad que Él nos puede dar, sino que esa consolación que recibimos de nuestro Señor, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, es para nosotros transmitirla a otro. Nosotros somos los cristianos todos, y más los que estamos en esta escuela estudiando la palabra con tanta profundidad, somos consoladores de otros hermanos, de otras personas. El sufrimiento nuestro es para consolar, para tener el testimonio de que hemos pasado por periodos peores que el que el hermano está pasando, o que el hermano está pasando, o que la familia de los hermanos están pasando, pero el Señor lo mantiene en pie. Porque ser cristiano no es vivir en la nube, no estar en Alicia, en el país de las maravillas. Ser cristiano trae consigo mismo sacrificio, dolor, angustia. Ser cristiano necesariamente nos trae a nosotros tormento, porque estamos viviendo en un mundo que no pertenece a Cristo Jesús. Él lo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿cuál es el rey de este mundo? Satanás. Entonces nos persigue, nos da tribulaciones, o sea, tormentos. Pero el Señor lo consuela en esos tormentos, porque esos tormentos tienen un interés en el Señor en el campo espiritual. Tienen un propósito que lo vamos a ver un poquito más adelante. Creo que hay una cita por ahí, hermano de ella. Ahorita más adelante la cita. Más adelante. Continuamos. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahí tenemos una parada y la cita número 1. Antes de la cita, repíteme el primer versículo que acaba de leer. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también. Repíteme ese pedacito, atención, repíteme ese pedacito. Porque de la manera en que abunda en nosotros la aflicción de ¿quién? De Cristo. De Cristo, déjamelo ahí. Vamos a la cita. La cita número 1 la tiene la hermana Juanina. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Palabra de Dios. Amén. Quédate ahí, Juanina, no me bote la cita. Quédate ahí un momentito, hermano. Yanina, por favor, vuelve y lee el pedacito que me leíste ahorita. Las prisiones que tenemos son las prisiones ¿de quién? De Cristo. De Cristo, déjamelo ahí. Hermana Juanina, vuelve y léeme otra vez la cita. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Párate ahí, por favor.
Repíteme esas dos palabras últimas, esas tres palabras últimas. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. De su Hijo. Ok, gracias. Lo que está diciendo Pablo a los Corintios es lo que está leyendo el hermano Molina en otra cita bíblica. Esos padecimientos, esas aflicciones son el producto del trabajo que está haciendo el Padre Celestial para nosotros parecernos a Cristo Jesús. Las aflicciones no son para derrotarnos, no son para dañarnos, no son para destruirnos. Las aflicciones son para irnos preparando en este mundo, para irnos desarrollando en este mundo, para irnos templando en este mundo, para parecernos al que no era de este mundo y vino a este mundo y padeció por nosotros. Tenemos que parecernos a Cristo Jesús. Y para parecernos a Cristo Jesús, tenemos que padecer, porque se comenzó a padecer desde el anuncio del embarazo de María. Primer susto se lo dio María: yo con una barriga sin hombre, no conozco varón. ¿Y qué va a pasar conmigo? Ahí está sufriendo el niño en el feto. Ahí está sufriendo la formación. Persecución desde que estaba pequeño. La persecución contra Cristo Jesús terminaron en la cruz hasta matarlo. Pero todo eso al terminar es la gloria que hoy nosotros predicamos. Y tenemos que parecernos a Cristo Jesús, porque después de esta muerte vamos a resucitar como resucitó Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos. Jesús es el primogénito, es el modelo espiritual de lo que nosotros debemos alcanzar. Ahí está en la cita, ahí lo dice muy claro. Es el modelo que nos llevamos nosotros como formato de transformación humana en el campo espiritual. Léeme la cita, hermano Juanino, otra vez, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Párate ahí. ¿Por qué le ayudan a bien? Porque son para formarnos, para desarrollarnos, para templarnos, para fortalecernos, para darnos coraje, para darnos valor, para resistir las presiones del mundo. Para esas son las aflicciones. Cristo las soportó todas, por eso dijo: no temáis, yo he vencido al mundo. Sigue, hermana Marina. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Conforme a la imagen de quién? De su Hijo. De su Hijo, porque somos hijos de Él. Tiene que no dice Cristo Jesús, dice de su Hijo, y somos hijos del Padre Celestial. Por tanto, tenemos que parecernos al primogénito, al unigénito. Tenemos que parecernos a Él. Ahí, por eso que las aflicciones nos vienen a bien. No tenemos que estar gritando por cualquier bobería. Para eso está la rodilla y la protección del Espíritu Santo sobre nosotros. Eso lo está fogueando, lo está desarrollando. Eso es como coger a estudiar. Cuando usted pone a estudiar, que tiene un examen, mortifica a uno, lo presiona. Y por mejor estudiante que sea, tiene la presión de que va a tener un examen. Y a veces sale del examen y habré contestado bien y habré contestado mal. Hay que habrá pasado, ¿cuánto me va a poner de nota? Y como, esas son presiones de un joven. Pero también tenemos otras aflicciones, nosotros los adultos mayores. Todos tenemos aflicciones. Pero esas aflicciones son para templar lo más fuerte que el acero. Para edificar en nosotros un hijo de Dios. Para parecernos conforme a su Hijo. Para esas son las aflicciones. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Pablo le está diciendo a los corintios eso. Esas aflicciones son para merecer
la entrada al reino celestial, porque nos van a preparar, nos van a pulir. Allá no se entra pecaminoso ni debilidoso, ni belicoso. Ahí se entra en santa y divina paz. Y esas persecuciones de Pablo, como las tuyas y la mía, son las que nos dan templanza, que es lo que Cristo trajo a este mundo. Templanza. Nadie lo dobló, nadie lo doblegó, nadie lo sacó de su propósito. Aún teniendo encuentro con el demonio frente a frente, no pudo. Eso es lo que dice esa palabra que está ahí. Tenemos que ser como Él, parecernos a Él, para ser llamado dignamente Hijo del Altísimo. Fíjense que Pablo lo dice de Cristo Jesús, dice su Hijo. Entonces las aflicciones son el parto que nos permite a nosotros nacer de nuevo. En las aflicciones de este mundo son justamente los dolores de parto. Dolores de parto son las aflicciones para crear un nuevo ser en nosotros. Que Jesús no lo necesitaba, pero vino a darme el modelo, a presentarme el modelo. Él es el ícono nuestro. Él es la imagen nuestra ante el Padre. Por eso dice, los que tú me diste, somos de Él. Entonces tenemos que parecerlo a Él y ser como Él. Continuemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Parada número 2. Ustedes están escuchando eso que dice Pablo. Lo que le está diciendo Pablo en pocas palabras es, ninguno de ustedes ha tenido más aflicciones que yo. Las aflicciones mías llegan al extremo de sentirme muerto, me iban a matarla. ¿A qué se refiere Pablo? Ustedes se recuerdan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y creo que en la clase anterior también estuvimos viendo eso. Clases anteriores, no la pasada. A Pablo lo apredearon, lo dejaron como muerto. Los judíos lo mataron prácticamente como muerto, y Dios lo paró. Sin embargo, como dice él, nunca tuvo miedo. Nunca tuvo miedo. Lo están persiguiendo, tiene que vivir huyendo. No tiene un hogar. Pablo no se dan cuenta que no tiene un hogar, Pablo. Que es como un ave volando, porque allá como allí, bebo allí, duermo aquí. Ese es Pablo. Es un ser entregado al Señor 100%. Pablo dejó todo, lo dejó atrás. Todo, para dedicarse al Señor. Por eso le dice, ¿tendrán ustedes más aflicciones que yo? Hasta le tenemos yo temer por mi vida y sentir miedo en la carne de muerte. Mas el Señor lo sostiene. Entonces las aflicciones son para que nosotros aprendamos también a consolar a los demás con el consuelo que el Señor nos da en esa aflicción. Espero que me estén entendiendo, porque esto es fundamental entre los cristianos, porque el cristiano es un libro de melancolía, de tristeza, de desesperanza, de desilusión. Y el cristiano debe ser un libro de gozo, de felicidad, de bienestar, de seguridad, de templanza, de fortaleza. El cristiano tiene que ser
agua viva para los demás, que todos se sirvan de nosotros por nuestra templanza, por nuestra capacidad de aconsejar y dirigir, por nuestra capacidad de inspirar, de estimular e incentivar las cosas. El cristiano no tiene por qué ser lloroso, ni ser hijo de funeraria. Es hijo del Altísimo, hijo de vida eterna. No hay por qué gritar tanto. Es lo que Pablo está diciendo. Consólense los unos con los otros. Cuéntense los problemas y busquen consolación de la que el Señor da. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra clave de hoy, que no está en la carta de los Corintios, pero ahí está. Es lo que dice Pablo. Todo lo puedo. Continuemos. Vamos a tener la cita número 2, que la tiene el hermano Vicente. Sí. Amén, gloria a Dios. La cita número 2 la tenemos en Hechos 14, versículo 19 al 21. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Amén. Amén. A Pablo lo apedrean, lo matan definitivamente en la ciudad. ¿Y sabe por qué lo arrastraron fuera de la ciudad? Para que no hieda la ciudad muerto. Eso es lo que oye, ¿y a cuál de nosotros nos dan una paliza y nos arrastran 2 o 3 kilómetros afuera donde nos dan la paliza? Y el Señor nos para y vamos a seguir predicando. Después de eso salió ahí a predicar y a fundar iglesia. Continuó su trabajo después de eso. ¿Cuál cristiano de hoy en día puede levantar la mano y decirle, a mí me pasó algo parecido? ¿Cuál cristiano puede decir, es que yo sufro igual que eso? Es que no puedo. ¿Cuál cristiano puede decir eso? Nosotros somos cristianos del confort, del antisacrificio, de la debilidad. El cristiano no está hecho para eso. Cuando Pablo está diciendo a ellos, yo tuve temor en la carne, temor de muerte. Hablando de esa cita que el hermano Vicente acaba de leer en el libro de los Hechos. Lo han perseguido, le han dado por donde quiera garrote y pedrada. Y el tipo sigue en público, predicando en público por ver a clandestino. En público, se va visitando sinagogas y se visitaba familia, hacía todo. Pararse de ahí para continuar su trabajo evangelístico, profético. Eso es inusitado para nosotros. Nosotros no tenemos cómo asimilar esas cosas tan grandes. Pero ¿para qué estamos hablando esta tarde de eso? Hablamos esta tarde de esto, mis hermanos, porque el Señor así lo ha permitido, para que sequemos nuestras lágrimas. Nosotros somos fuente de consolar a los demás y el Señor nos consuela a nosotros. Somos sus hijos. Y Él nos quiere como Jesús, sin ladrido, sin debilidades, sino dando gracias por todo y predicando en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, independientemente de todas las circunstancias que parezcan negativas. Y incluso en la positiva, porque hay hermanos que en la positiva no predican tampoco. Están en el cumpleaños, en la fiesta, no son capaces de decir que son cristianos. No prediquen, no dicen por qué son cristianos. No se sientan un día con la familia. Espérense, pero vamos a orar por nuestros alimentos, que tú me lo dices, Señor, no fue el sacrificio mío. Vamos a dar gracias porque mi hijo ya se graduó. Vamos a dar gracias porque sacó buena nota. Vamos a dar gracias porque le pude comprar los zapatos. Vamos a dar gracias porque tengo comida en la nevera. Eso se llama ser cristiano desagradecido, olvidarse de todas esas cosas. Un cristiano de confort siempre será un cristiano desagradecido. No porque necesite la presión para agradecer, sino porque el confort hace al ser humano un ser totalmente
conformista, oye, confort. No aspira más nada que lo que tiene en torno a él. Y tiene temor de perder ese confort. Y el que entra al evangelio pierde parte de su confort. Porque mínimo tiene que sacrificar horas para ir a un templo o estudiar la palabra o predicar la palabra, como mínimo. No tenemos persecución en este país, pero tenemos nosotros los cristianos ataduras. Aquí no se persigue el evangelio en forma individual, se está persiguiendo en el campo espiritual como que ya hemos hablado muchas veces, por el lesbianismo, la homosexualidad, la causales, las incausales, las no causales, pero en forma individual nosotros tenemos esa persecución que tuvo Pablo y tuvieron los apóstoles en su tiempo. Entonces, rompamos el confort que el Señor mismo nos ha permitido, o usemos el confort que el Señor mismo nos ha permitido para hablar de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Ustedes no se dan cuenta que Jesús iba a una cena y lo primero que ve era un choque espiritual. A todas las comidas que fue siempre estaba ahí. No era porque oraba, era porque predicaba en la mesa. Era un cabezal y predicaba. Y donde quiera que llevaba, predicaba. Y nosotros no somos capaces ni siquiera de predicar a nuestros hijos. En algunos casos, porque carecemos de autoridad moral para predicarle. Porque para predicar un evangelio a quien nos conoce, tenemos nosotros que tener muy limpia la imagen de ser humano. Porque inmediatamente usted diga algo a favor del evangelio y tenga una manchita que le enrostren, el demonio se la va a sacar y va a poner a su hijo, a su marido, a su esposa, a quien sea, a enrostrarle esa maldad. Ahora le digo lo otro, somos perdonados. Nadie tiene derecho a avergonzarnos de nuestros pecados, porque todos están perdonados. Entonces, si todos están perdonados, estamos limpios. Eche para adelante. Eche para adelante, hermana. Eche para adelante, hermano. Hay que predicar. Hay que predicar porque esa es la misión. Y a lo que predicamos consolamos porque recibimos consolación. Y lo que predicamos tenemos trastornos, problemas, dificultades. Pero tenemos a Cristo Jesús y tenemos al Padre Celestial, tenemos el Espíritu Santo. En la raza humana ha sido bendecida, tiene dos presencias distintas de las tres que forman el Dios Trino. Tienen al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuánto poder tenemos entonces? Usémoslos, continuemos. Cooperando también vosotros a favor nuestro, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. No se escucha. No No se estoy escucha. escuchando nada. No estoy escuchando nada. No se escucha. Pido disculpa, me sacó el internet. Voy a repetir la lectura. Pues entra con el Wi-Fi entonces. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas, Repite eso. ¿Con quién quiere que cooperen? ¿Con qué? a favor nuestro con la oración, Que oren por él, no que le den cuarto. Sigue. para que por muchas personas sean dadas gracias
a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Parada. Pablo dice, oren por mí, por este don que el Señor me ha dado, por esta salvación que tengo, oren por mí. Pero ahí al final hay una parte muy hermosa. Lee el último versículo, por favor, hermano. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Que nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y ustedes están oyendo. Oye, Pablo es tremendo cuando hace eso. Cuando yo le hablo a ustedes, cuando yo le escribo, cuando yo estoy con ustedes, cuando les mando a decir algo, no es porque yo quiero hacerlo, no es porque yo soy un intelectual, no es porque yo soy un erudito. Yo lo hago porque estoy ungido en el Señor es quien me inspira, el Señor es quien me dirige, el Señor es quien me guía. Las cosas que yo hago es por el Señor, Él lo hace todo. Mis hermanos, todos tenemos ese poder. Todos lo tenemos. Lo que pasa es que hay gente que no lo usa. Tenemos muchos hermanos que no usan el poder que el Señor le ha dado. Óigame, nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabe usted la cantidad de poderes que tenemos siendo hijos de Dios? Ahora, ¿cuál es el mayor de los poderes? El amor. Después del amor, esa templanza que da el amor. Como dice Pablo, todo lo soporta el amor, todo lo cree, todo lo sufre. Entonces, el evangelio que Cristo nos dejó y el que predicamos nosotros no es para hacer filosofía, ni siquiera teología, ni cosa parecida. Es para hacer de nosotros un ser nuevo, diferente, distinto, único, envidiable en el mundo. Que nos digan, mira este con tantos problemas y se ríe. Ah, pero a ti no te duele tal cosa, a ti no te molesta aquello. No, somos diferentes, tenemos que ser diferentes. Somos un modelo de Cristo Jesús. Y ese modelo no se puede perder porque ese modelo es quien conquista los corazones, porque somos los embajadores del reino. Donde llega un cristiano, si es cristiano de verdad, llega el reino celestial. Porque somos del reino. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ayúdeme con oración, fortalezcame en oración. Después dirán, como dice la palabra, orar los unos por los otros. Vamos a fortalecer a los hermanos con oración. Vamos a consolarlos, vamos a llamarlos. ¿Qué te pasa? No, espérate. Siempre yo a los hermanos, lo que yo pueda servirle, no soy consejero de nada, pero soy cristiano. Y el Señor me inspira, me da la palabra, la guía y la fortaleza para ayudar a la templanza del otro hermano más débil. Pero yo también tengo mis debilidades. Pero el Señor me da la templanza. Todos debemos saber buscar templanza en Cristo Jesús. Pero si no sabemos, si no llegamos a ese nivel, pues búscate un hermano que te ayude. Y el hermano que ha llegado a cierto nivel tiene que ayudar, tiene que consolar, tiene que dar la mano. Porque nosotros somos hermanos y ninguno tiene más edad que el otro. Somos todos de la misma edad. ¿Cómo se llama nuestra edad? Cristo Jesús. ¿Cuál es el hermano que es nuestro? El Espíritu Santo. Ese que nos da la experiencia con los años, con los tiempos, el Espíritu Santo. Entonces, aprendamos a consolar y a ser consolados.
y a buscar consolación y a dar consolación. Continuemos. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Amén. Amén. Oigan lo que dice. Parada 1. Sí, Parada oigan lo 1. que dice eso. Ustedes son mi gloria y yo soy la gloria de ustedes. O sea, somos gloriosos todos. Ustedes son mi gloria porque ustedes son un testimonio de mi trabajo. Y yo soy para ustedes su gloria. Y tiene que ser así porque le he llevado el evangelio. Le he llevado el evangelio. Ahora, ustedes son gloria mía. Porque ustedes están haciendo lo que el Señor a través de mí ha dicho que se haga. Ustedes son testimonio de mi trabajo y yo soy testimonio de su espiritualidad. Somos todos iguales. Eso que llama compartir el evangelio el uno con el otro. Eso es compartir el evangelio. Ellos son la gloria de Pablo. Pablo es la gloria de ellos. Ellos, los corintios. O sea, a mí me formó, a mí me predicó Pablo esto y eso que yo creo. Esa es la gloria de Pablo con ellos. Y la gloria de ellos con Pablo es decir, todos somos iguales. Pablo que le está diciendo es que quiere que sean de la misma estatura, con el mismo comportamiento. Claro, no todos tenemos la misma fortaleza para todos los llamados. Cada quien tiene sus debilidades, pero el que tiene un llamado, tiene un llamado. Y no es que no se tenga temor, porque tampoco somos locos. Ni se tenga miedo, tampoco somos locos. Lo que tenemos que sobreponernos al temor y al miedo. Ahí sí. El que me dice a mí que no tiene miedo a nada es un loco. Es un loco de carta cabal. Porque el miedo es humano y de los animales incluso. Los animales más bravos de la tierra tienen temor también. Pero el problema no es que el temor no puede a nosotros dirigirnos, ni inspirarnos, ni frenarnos. Es todo lo contrario. Somos nosotros los que vencemos el temor. Y si vencemos el temor, somos cristianos. Cristo venció el miedo a la muerte. Padre, si es menester que esta copa no pase de mí, pero que se haga tu voluntad. Ahí rompió el temor. Hágase tu voluntad. Porque tenía un temor, pero lo rompió en esa oración. Se haga la voluntad del Señor. Si hay que matarme, vamos para adelante. Si esa es tu voluntad. Si voy a la cruz, esa es tu voluntad, Señor. Rompió con el temor y por eso venció la muerte. O sea, los cristianos no pueden ser temerosos ni tímidos. Tenemos que ser valientes. Y el valiente no es quien pelea, es quien soporta y vence el temor. Dios le bendiga. Perdón, nos queda una parte de la lectura. Lo que pasa es que he tenido un poquito de dificultad y me cambié ahora. Nos quedan unos versículos pendientes. Vamos a continuar. Sí, continúa. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano
y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Parada. Ha sido sí en él. Pablo está diciendo, yo hice plan de irlo a ver, pero son planes de la carne, es una voluntad mía, yo quiero irlo a ver, pero resulta que no, que el Señor tiene otro plan conmigo. Y yo someto la voluntad de mi carne a la voluntad del Señor. Yo quería ir, pero le pido excusa porque hasta yo he hecho un proyecto de viaje hacia ustedes sin pedirle permiso al Señor, a quien le estoy sirviendo. Pero yo quiero ir allá para que ustedes me acompañen, me lleven, me dirijan. No es que lo acompañen a viajar los hermanos de Corintios, es que lo ayuden a llegar a donde él va. Porque Pablo ya en esa época estaba necesitando ayuda económica. Hay que pagar el pasaje en el barco, hay que comer, hay que comprar sandalias, hay que comprar túnica. Hay que llevar una ofrenda o se va a dormir, si no aparece quien le dé un momento para dormir. Debe tener algo con que arroparse debajo de un árbol en un momento determinado. Por eso es que yo defiendo tanto la ofrenda. La ofrenda es la verdadera entrega en el campo material que hacemos con el Señor. Esa es la ofrenda. Por eso Pablo está diciendo que quería ir con Silvano, pero no, el Señor no ha hecho eso. Perdonen, pero lo pensé como con la carne. Porque a veces yo planifico y lo que quiero hacer no lo hago y lo que debo hacer no lo hago y hago lo que no quiero. Eso es lo que está diciendo Pablo en eso. Sobre mí manda el Señor. ¿Cuánto podemos decir eso? Nosotros hacemos planes, puede que yo pongo al Señor en mi agenda en primer lugar. Oiga, mi hermano, si usted pone al Señor en primer lugar, usted está equivocado. Usted no tiene por qué poner al Señor en primer lugar en su agenda. Pídele al Señor estar en cualquier lugar de la agenda de Él, no Él en la suya. Póngase usted en la agenda del Señor y no el Señor en la suya. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo cometí el error de ponerlo en primer lugar. En el nombre de Dios voy para Corintios. No, espérate. Se me olvidó decirle, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo ir? ¿Con quién debo hablar? ¿Cuándo debo ir? Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, por la mañana, recordemos que el día que vamos a disfrutar lo hizo el Señor. Entonces, vamos a decirle al Señor, gracias por el día que me da. No, yo este día te voy a... No. Gracias por el día que tú me has dado para adorarte y trabajar. No, yo en este día te voy a adorar un momento. Dé la gracia primero porque usted está vivo. Y el día lo hizo el Señor. Y dice la palabra que cada mañana son nuevas sus bendiciones. Dios le bendiga. Continuamos. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Parada. Las arras del Espíritu en nuestro corazón. Pablo está diciendo, cuando recibimos a Cristo Jesús, recibimos un sello de calidad, un sello de garantía, un sello inviolable. Hace unos años, no sé si lo están todavía en los correos, tenían un tipo de como de cera pesada roja, con el cual sellaban las certificaciones, las cartas certificadas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Certificando en Cristo Jesús, cuando recibimos a Cristo Jesús, también recibimos el Espíritu Santo. Por tanto, el que tiene que mandar en nosotros es el Espíritu Santo y no la voluntad nuestra. Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras. La zarra significa eso, la seguridad, el sello de garantía, de inviolabilidad, de fortaleza. Lo tenemos en el Espíritu Santo. Aprendan esa palabra de zarra es una palabra muy antigua, pero tiene mucho valor cuando se habla de... Fíjense que Pablo la utiliza al final ya del capítulo
porque está hablando de un fallo que él tuvo. O sea, tuvo un fallo de planificar sin pensar. Pero entonces dice, no, es que nosotros todos tenemos el Espíritu Santo y primero hay que ver el Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Entonces el Espíritu, si nos acostumbramos a dirigirnos con el Espíritu nos dirige y nos lleva donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Y ahí sí vamos con seguridad. Por eso los hermanos, cuando tienen un vuelo aéreo, que tienen temor, yo siempre les digo, tú hablaste con el Señor para ese vuelo. Él te autorizó a ir para ese vuelo. Y estás seguro que el Señor está contigo en ese vuelo, entonces no tengas temor. Entonces, ¿por qué tú guardas temor? ¿Porque te vas a ir sin Dios? No, tienes que irte con Dios. Garantizado el Señor. Usted quiere ir al interior, eso está bien. Pero no diga, mañana voy, espérese un momento. Hable con el Señor, busque directrices, busque líneas para que obtenga resultados espirituales primero que los materiales. Y ore, ore, ore. Diga al Señor, quiero ir, Señor, déjame ir, permíteme ir. Ore así, pidiendo la autorización a Él. No con la autorización suya, de la que usted usa, es de la carne. Mañana voy para Santiago. Si Dios lo permite, no, espérate, no ponga a Dios atrás, no, ya tú lo dijiste, mañana voy, la autoridad es tuya. Tiene que ir primero el Señor y después tú. Continúa, hermana María. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Amén. Yo invoco a Dios, o sea, el testigo es Dios de que yo no quiero ir a Corinto por ahora, porque quiero ser indulgente con ustedes. Eso significa, dejen que me pase el pique que tengo con ustedes para no dar una pelelengua cuando llegue allá. Porque las cosas que ustedes están haciendo son increíbles. Pero quiero ser indulgente, quiero perdonarlo. Y quiero ir con el corazón en perdón, no con el corazón en corrección o correctivo. Eso es lo que yo necesito para ir a Corinto. Y el Señor es mi testigo que eso es lo que busco, que eso es lo que quiero. Ir en santa paz, porque a pesar de todo su fallo, lo amo. Lo amo. Tenemos que aprender a amar a la persona. Y esa partecita ahí, de tener esa palabra de perdón en el corazón nuestro, debe estar por delante de toda acción que vayamos a hacer frente a una molestia o alguien que me haya molestado con algo. Ser indulgente primero. Todo el que responde con ira o con pique siempre tiene el riesgo de cometer graves errores o ofender a la persona. Y el papel del cristiano es ofender, es edificar, es construir. Y espero que estemos claros en eso. ¿Terminamos de ella? Nos queda un versículo. Sí. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboremos para nuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Parada ¿Por final. qué? ¿Por qué? Por la fe estáis firmes. Parada final. Pablo está diciendo, no es que yo quiero ser jefe de ustedes, el jefe de ustedes tiene que ser su propia fe. Yo no quiero enseñorearme de ustedes, yo no soy su amo, su amo. Ustedes son de Cristo Jesús. Ahora, quien tiene que sostenerlo, dirigirlo, inspirarlo, esa es la fe que ustedes tienen en lo que yo les he predicado, que llama Cristo Jesús. A ver si hay preguntas. O comentarios, cualquier cosa. Comentario, pregunta, intervenciones, cualquier índole. Sí, que se animen todos. Puede ir. ¿Nadie tiene comentario? Sí, adelante. Yo no escucho nada, ¿eh?
adelante, los que tengan algún comentario. Hemos tenido hoy algunas interferencias que esperemos, ¿verdad? Se hayan podido resolver correctamente en su momento usando diferentes equipos. Creo que este es un capítulo que a mí me ha llegado muy profundo. Creo que a muchos. Sobre el tema de la fortaleza del cristiano y los momentos de tribulación que todos vivimos en diferentes circunstancias. Me ha llegado bastante y realmente me edifica mucho. Amén. Amén. Y yo quería también decir como ahí que sí, es verdad, cuando nosotros, lo doy por testimonio, cuando nosotros le creemos a Jesús, Él nos da su fortaleza. Y así como gritó Pablo, también nosotros podemos gritar hoy que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y hay como, después que yo estoy en el camino, hay momentos como que yo pienso, o pasa algo, alguna situación, y como que no me es indiferente, vamos a decir, emocionalmente. Y he podido ver en esos momentos como que cuando uno pone su confianza a sí mismo en el Señor, como que nada te turba. Y yo miro para atrás y yo digo, wow, si a mí me hubiera pasado esto antes, yo estuviera ahora mismo dando gritos. Y a veces como que son situaciones como que lo ameritan. Y yo digo como que, ay, me voy a dejar llorar ahora mismo y no me sale ni una lágrima. Y yo digo, pero eso era Arlene antes, no ahora. Como que no la que conoce a Jesús ya. Y así mismo, como que puedo ver para atrás y decir como, conchale, antes yo hubiera actuado diferente, pero ahora Amén, como así que eso es. me rebala. Amén, así Y debe ser. también eso que usted dice de que tenemos que vencer la timidez y dejar el miedo, eso como que yo lo he podido trabajar y lo pongo mucho en práctica en la oración en público. El Señor me pone a orar y ya a mí no me da miedo, al contrario, como que yo estoy para ahí talante para que me manden a mí. Muy Siempre bien, así debe ser. cuando hay que Muy así. bien. Y yo quería dar de testimonio también que yo siempre pienso en usted cuando usted nos decía como que no hay una cosa que yo vaya o una reunión donde yo esté que primero no oremos. Y yo estoy implementando eso siempre ahora, Amén, en amén. cada lugar. Y el otro día había una reunión en el colegio de Emma con su curso y la directiva del colegio. Y yo dije, bueno, vamos ahora aquí de primero, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando están en la oración, la directora coge la palabra y dice, bueno, el primer punto que vamos a tratar es, y yo veo que no es la oración, ¿verdad? Que ella va a empezar con un punto de la reunión. Y yo le digo, no, un momento, el primer punto es la oración. Y ella lo que me dijo fue, bueno, pues empiece, hágalo usted, como así, como, porque, ¿verdad? Yo le interrumpí, le quité el mando ahí. Medio molesta. Y me dijo así. Y entonces yo hice, bueno, ya llegó la bulla aquí, la alegría de la casa. Amén. Ay, Dios. Entonces yo hice la oración ahí y di gracias por todo y por el Señor tenernos allá. Pues cuando yo salí de allá, a mí me asaltaron a punta de pistola y se llevaron la cartera con todo lo que yo tenía saliendo del colegio. Y yo me quedé como, o sea, yo estaba tranquila y estaba normal, como que, Dios mío, me pasó esto, así como con pesadumbre, como que, ¿por qué me pasó esto? Pero todos los papás estaban ahí, o sea, fue que me tocó a mí nada más, porque sí, porque el Señor lo tenía dispuesto así para que fuera testimonio para ellos. Todos ellos, Amén, los amén. padres que estaban ahí, lo que vieron fue que a mí no me pasó nada porque yo hice la oración cuando comenzamos la reunión.
Y Amén. todito me lo decía. Y después como que todo el mundo me decía eso, como que tú oraste y a ti no te pasó nada. Y yo me quedé, pero sí, me pasó, me llevaron la cartera. Y ellos como que lo que veían era que no me pasó nada, que el Señor me protegió porque yo oré. Y después como que yo di tanta gracia a Dios por eso, porque como que había servido de testimonio para ellos del poder y de la importancia de orar y poner a Dios primero en todas las cosas. Y ya quería decirle eso. No, te falta como en la cartera, ¿qué pasó? Bueno, entonces como el Señor usó eso de testimonio fue para edificar en la oración. Al otro día, cuando ellos me dijeron eso, yo dije, wow, yo no quiero ir a sacar nada porque mi cartera va a aparecer, pero ¿qué hago ahora? Entonces, para el celular necesitaba la cédula, así que primero fui a sacar la cédula para reportarlo, porque hay un departamento en la policía que es para darle seguimiento al celular. Entonces fui y saqué la cédula y fui al Palacio de la Policía. Primero la querella, en otro lado es otro proceso. Entonces, cuando saco la cédula y pongo el seguimiento de rastreo al celular, vengo ya para mi casa, eso es como el mediodía. Me llaman por teléfono mi compañera de trabajo. Había que sacar un chip primero antes de hacer el rastreo del celular. Entonces ya tenía mi número, mi cédula y la denuncia puesta. Entonces me llaman una compañera del trabajo, mira, te están buscando aquí, hay una persona que encontró tu carnet del trabajo y te trajo tu cartera. Y yo, ¿qué? Y entonces, nada, me estaba esperando allá en el trabajo y yo fui al trabajo, como a las 2 de la tarde llegué. Ya todos los que estaban con esa persona la estaban investigando y ya sabían el testimonio de que me habían robado, de que me habían llevado la cartera y que la cartera me la estaban devolviendo. Y eso para ellos era impresionante. Inclusive en la policía misma me dijeron como, bueno, de todo eso por perdido, porque ¿sabes? La cartera nunca aparece. Y mi cartera me la llevaron ahí. Y ya esta semana voy a buscar el celular también. En nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén, amén. Quería mantener fe y confianza en Tenemos, el poder del Señor. ¿Quién más? Amén, así es. Así es. Ahí tenemos a tenemos que tener esa Josefina. fe. No Sí. tenemos que tener la fe y no dudar, porque a veces nosotros mismos somos que paramos la gracia y la bendición dudando del poder. Amén, así es. Así mismo es. Veo aquí a Josefina también con su micrófono abierto. Adelante. Sí, sí, sí. Que Dios les bendiga. Es Amén. para dar un testimonio. En todo lo que se ha leído en esta tarde, se habla también de que Dios permite pruebas en nuestras vidas para que nosotros con ya la experiencia podamos consolar a otros que pasen por esa misma circunstancia. Y en ese sentido, yo tuve una crisis grande hace un tiempo con esa enfermedad de la leucemia. Años más tarde, también una hermana de la iglesia estuvo padeciendo de la misma enfermedad. Ella tuvo toda la confianza en mí de preguntarme. Yo pude, durante todo ese tiempo que ella estaba padeciendo la enfermedad, también ayudarla muchísimo, porque ya tenía la experiencia. Lamentablemente, ella ya después de casi un año, tuvo otra crisis y ayer precisamente ya pasó a estar con el Señor. Pero Amén. todo ese tiempo pude consolarla, ella cada cosa que se sentía me llamaba, que de qué hacía y esto, y se sentía muy bien cuando hablaba conmigo. Entonces, la palabra de Dios es perfecta, solamente tenemos que escucharla, solamente tenemos que ponerla en práctica y dejar que el Señor nos guíe. Como Amén, dice así es. Nazaret, Amén. verdaderamente es así. Si queremos hacer algo, es primero hablar con el Señor. Es hacer Amén. que nos guíe, porque el Espíritu Santo tiene el poder para guiarnos por aquí, por allí, como el Señor quiera. Así que Amén. Dios nos continúe bendiciendo. Amén. 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 ¿Algún otro hermano?
Bueno, si no hay más nadie, la hermana Arlene, que nos dé un ejemplo de moderación de lo que va a perder el valor del temor para orar. Amén. Si puede, porque hoy Adelante, Arturo. tiene una orquesta de niños ahí también. No sabemos. Parece que ella tuvo que moverse. Sí, tiene ella está con los niños ahí. Aquí hermano nos lleva oración entonces. Estoy Margarita. aquí, pero no es. Ah, O sea, que hago la oración. Ah, perfecto. amén. Perfecto, Arlene, es toda suya. No se oye. No se está escuchando, ¿eh? Sí, no se escucha. Yo, ¿verdad? Ahora sí. Ok, sí. Nada, el Señor dijo que dejen que los niños se acerquen a Él y nosotros estamos con Él aquí. Amén. Así que ya saben, las interrupciones son parte del propósito de Cristo. Sí es. Mi Señor y mi Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Santo eres, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor, por esta hora, por este día, Señor, por este lugar. Bendito es tu nombre, Señor, bendita es tu presencia que nos acompaña siempre. Santo eres. Yo te doy todo honor, Señor. Toda gloria es tuya, Señor Jesús. Aleluya. Te pido que tú sigas abriendo nuestra mente, Señor, nuestro corazón a cada palabra. Sé tú, Señor, invitándonos. Sé tú, Señor, ayudándonos a desaprender lo mal aprendido, Señor. Oh, Señor. Pon fe en nosotros, Señor. Gloria a Pon ánimo, pon gozo, Señor. El gozo que solamente da tu Espíritu, Señor. En los momentos difíciles, que así sea. que no son difíciles, Señor. No son nada, Señor, porque estamos contigo. Nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Nada, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Te alabo por cada situación, Señor, por cada problema, por cada persona, Señor, que tú permite que se acerque para que nosotros llevemos su nombre en una oración, Señor. Gracias, Señor, por esta clase, por el doctor, Señor, por sus enseñanzas, por lo que queda de cada palabra, Señor, y de cada prédica en el corazón. Por lo que tú, Señor, nos pones a oír a cada uno de manera distinta, de manera diferente, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra está viva, Padre, y es Cristo. Te doy gracias, Señor, porque podemos ponerla en práctica en tu nombre y para tu gloria. Porque eres tú, Señor, el que hace que todo sea nuevo, Señor. Mi alma te alaba y te bendice y te glorifica, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, disfrutando las cartas, Señor. Siendo apóstol, siendo discípulo y siendo testigo por voluntad del Padre también. En ti, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, por abrir el corazón. Santo eres, Señor. Adoración y gloria a ti, Jesús. Aleluya. Honor y honra a ti, Señor. Aleluya. Santo eres, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos que conocieron al Lindo y que comenzó la escuela bíblica, deben ver la transformación que hay en ese corazón. Amén. Esa lengua se suelta para bendecir al Señor y exaltarlo, que siempre tuvo medio amarrada. Amén. Ya se suelta y se busca. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Tiene que ser bendecida mi hermana Lynn para siempre. Ella, sus hijos y sus Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, y hermano, que Dios le bendiga a todos y hasta el próximo sábado, si así lo permite el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendiciones. A todos. Muchas Amén, bendiciones igual a para todos. Amén. Bendiciones a todos y que tengan un feliz fin de semana. Amén, Amén. igual. Amén. Y Amén. menos calor, y menos calor. Así es. Manejarse.
Así es. Aquí necesitamos un poquito, pero estamos bien, gloria a Dios. Ah, Vamos de una mañana de calor para allá. sí, un poquito, a ver si baja. Bueno, un abrazo grande a todos. Dios Amén, le gloria a guarde. Dios. Amén, amén. Ok, porque ahora no trae el vestido.